Hola a todos otra vez. Bien, vamos a empezar ya con lo que son los temas del curso y comenzamos con la literatura según el marxismo. Lo hemos dicho antes en la introducción. Tenemos que pensar todo el tiempo que el marxismo es un intento, fundamentalmente de Marx y Engels en sus inicios, de explicar todo el contexto social, todo el contexto cultural y explicar al ser humano globalmente, ¿vale? Es una teoría de explicación global de la cultura. Entonces, la literatura es en este caso, o va a ser en este caso, totalmente lo opuesto a lo que vimos en el formalismo. Es decir, va a estar completamente sometida al servicio de lo que el marxismo propone, que en primer lugar, todos lo sabemos, es la transformación de la realidad a través de la lucha de clases, evidentemente. ¿Cuáles van a ser los temas fundamentales dentro de este segundo punto? Bueno, pues vamos a tratar a los dos autores más prolíficos dentro del marxismo en relación con la literatura, que son Georg Lukács y el Círculo de Bakhtin, que como veremos está formado fundamentalmente por 3 miembros, y luego vamos a hacer, lo tenéis mucho más detallado en los apuntes, pero vamos a hacer muy brevemente un ejemplito de un análisis marxista de la literatura. Decimos aquí de la literatura como superestructura. Entonces, hago un pequeño paréntesis de conocimientos previos del marxismo para quien no lo tenga en la cabeza, ¿vale? Recordamos que Marx explica la realidad cultural siempre desde una base material, por eso se dice que el marxismo es una corriente que se ha denominado también materialismo dialéctico, es decir, lo fía todo a la materia. ¿Y qué es la materia en una sociedad? Pues la economía, las relaciones de producción, el trabajo, la fuerza de trabajo. En el caso de un sistema feudal, la fuerza de trabajo que está en la tierra, en los agricultores. En el caso de una sociedad ya industrializada, la fuerza de trabajo de las fábricas. Hoy día en una sociedad tecnológica, en cualquier caso es la materia sobre la que se sustenta toda la organización social y la organización cultural, que como vemos está en la superestructura. Es decir, lo que viene a decir Marx y lo que más nos interesa en función de la literatura es que todas esas relaciones de producción, toda esa parte económica está determinando todo lo que son la organización social, que estaría como en un nivel intermedio, y todo lo que son los procesos culturales, es decir, la religión, el arte, la ciencia y, por supuesto, la ideología, el pensamiento político, el pensamiento social. ¿Qué quiere decir esto? Que en un sistema feudal, por la razón exclusiva de que se fundamenta en una política agraria que tiene que ver con la explotación de la tierra y la tierra está en manos de una serie de propietarios nobles, hay unas relaciones de vasallaje y por la causa de las relaciones de vasallaje lo que hay es un tipo de cultura que es profundamente religiosa, que impide o que conciencia de que es imposible moverse socialmente y que tiene una serie de producciones literarias como la épica, que son muy concretas, ¿vale? Y que dependen, esta es la idea fundamental, que dependen de esa infraestructura económica. Cuando la infraestructura económica cambia, pasamos de una sociedad feudal a una sociedad donde empieza a haber artesanía y se empieza a comerciar con los productos artesanales, empieza a surgir una nueva clase social, que es la burguesía. Y esa burguesía ya tiene unos conceptos ideológicos y produce una cultura completamente diferente a la que se producía en un sistema feudal, donde para empezar solo unos pocos sabían leer y escribir y estaba la cultura totalmente enclausurada en los monasterios, ¿vale? ¿Qué pasa con una sociedad ya cuando ese comercio, esa industria evolucionan cada vez más? Una sociedad industrial, pues que evidentemente produce productos culturales, perdonad la redundancia, completamente diferentes. ¿Dónde se sitúa aquí la literatura? Pues casi en el pico de la pirámide, ¿vale? Porque la literatura es, al ser una producción artística, depende a su vez de la ideología, depende a su vez de la cultura, y al final en el pico lo que están son las producciones artísticas. ¿Y cómo explica el marxismo la literatura? Pues
siempre dependiendo de las relaciones de producción. Explica la épica en función del feudalismo, explica la novela en función de la clase burguesa que va emergiendo, explica el teatro del siglo XVII en función del sistema político de la monarquía, que a su vez está fundamentado también en las relaciones de producción determinadas del barroco y la confusión que hay en el barroco, etcétera, etcétera. Así todo, la literatura exclusivamente es un producto de la infraestructura. He sido súper radical, porque al final lo que pasa a la historia del marxismo es esta radicalidad. Y esto tiene mucho que ver con la Revolución Rusa, con cuando de verdad empieza a funcionar en la práctica el marxismo. Es verdad que Marx y Engels, y lo tenéis muy bien explicadito en los apuntes, o espero que muy bien explicadito en los apuntes, es verdad que Marx y Engels, específicamente Engels, son mucho más abiertos. Es decir, para Engels, la infraestructura y la superestructura no tienen una relación unívoca y absolutamente unilateral donde la infraestructura determina absolutamente todos los productos de la superestructura. No, hay cierta interacción. Es decir, parece lógico pensar que si en el feudalismo las producciones culturales están completamente sometidas a un orden que la Iglesia, digamos que consolida, esa propia consolidación a su vez revierte en la infraestructura, ¿vale? Y que si resulta que empieza a haber comercio, empieza a haber artesanía y la infraestructura produce una clase burguesa que a su vez produce una cultura, una ideología distinta, esa cultura y esa ideología también contribuyen a transformar la infraestructura. Esto es lo que se llama una relación dialéctica y por eso hablamos de materialismo dialéctico. ¿Qué pasa en la Revolución de 1917? Pues que toda la obsesión es montar un Estado nuevo sobre unas bases nuevas, que es el primer experimento que nunca se había hecho y entonces tiene que ser una consolidación de un Estado nuevo sin fisuras, con lo cual las posiciones se radicalizan mucho y toda la producción literaria o toda la teoría de la literatura que se va a producir en Rusia en ese momento va a ser una teoría completamente radical, completamente inmóvil, es decir, la infraestructura va a ser la infraestructura y va a determinar completamente la superestructura. Resultado, el formalismo ruso. Recordad que había nacido también en Rusia, que de lo que hablaba era de una autonomía de la literatura, una literatura que fluía de manera completamente independiente, es totalmente lo opuesto a lo que van a imponer desde el marxismo. Resultado, exilio de los formalistas, etcétera, etcétera, ya, por supuesto ya con la represión estalinista mucho más. Vale, para que entendáis esto un poquito mejor, vamos a poner el ejemplo que os decía de un análisis, digamos, estrictamente marxista de la literatura. Es decir, vamos a ver cómo se analiza la literatura haciéndola depender de una infraestructura en obras que todos conocéis porque son la base de la literatura castellana, ¿vale? De la literatura española. Lo tenéis hecho, este breve análisis, en los apuntes. Por lo tanto, lo voy a hacer un poco rapidito, que no quiero extenderme muchísimo en el vídeo, ¿vale? Pero os diré que para los que dais clases, sois profes o estáis empezando, el análisis marxista de cualquier producción artística, cultural o literaria es súper didáctico y es muy útil porque los alumnos comprenden muy bien de dónde vienen las producciones literarias. Es verdad que es limitado y siempre que lo hagamos tenemos que tener en cuenta las limitaciones que tiene y esto que decía Engels de que evidentemente no todo es así de determinista y que hay interacción entre infraestructura y superestructura y también hay interacción dentro de los propios elementos de la superestructura, es decir, la religión influye en la ideología influye en la pintura influye en la literatura, al final es todo pura interrelación y los marxistas para eso los marxistas ortodoxos son muy cerrados y hay que tener en cuenta, pues eso, las limitaciones del análisis. Vamos con ello. El Cid, sabéis que es el cantar de gesta más conocido y el que mejor se conserva en España, el cantar del mío Cid,
Y sabéis también que la épica normalmente surge en momentos en los que un pueblo, una comunidad necesita reafirmar su identidad, ¿vale? Bien, pues el caso del Cid, no tanto cuando ocurren los hechos que se cuentan en el Cid, pero sí cuando el Cid se escribe a principios del siglo XIII y cuando se empieza a difundir, es un momento fundamental en el que se está consolidando, se está formando y se está consolidando el reino de Castilla. Sabéis que el reino de Castilla estaba separado del Reino de León, estaba separado de Galicia, de Asturias, etc. Y esa nueva identidad castellana está claramente reflejada en el Cid. ¿Qué lugar tienen aquí las relaciones de producción? Bien, el Cid, recordáis que es un desterrado y que con su propio esfuerzo, conquistando tierras, mandando todos los botines de guerra o gran parte de los botines de guerra al rey Alfonso, acaba recuperando su favor. No solamente acaba recuperando su favor, sino que resulta que es que al final sus hijas acaban casadas con los reyes. Es decir, de una nobleza muy baja, muy marginada y muy desterrada, acaba llegando a lo más alto. ¿Qué nos está diciendo aquí el cantar? Que está surgiendo una nobleza nueva, de manera muy protonobleza todavía, muy primitiva, pero está cambiando la idea de que la nobleza es exclusivamente una cuestión de cuna. Tú naces y de ahí ya no te mueves, que estaría representado en los infantes de Carrión, que son los antiguos linajes de León. Bueno, pues está surgiendo una nueva nobleza que es capaz de ascender por méritos propios. Esto, que es un cambio claramente estructural de la sociedad, está determinando un determinado tipo de épica que no se habría dado 2 siglos antes, con un personaje protagonista que pertenece a esta baja nobleza y que se le permite ascender por su propio esfuerzo. Nueva ideología, mucho más individualista y mucho más materialista. Si recordáis, el Cid en el cantar aparece muchas veces contando las monedas del botín de guerra. De pronto ya no es una sociedad tan espiritual como la de la Baja Edad Media, está empezando a cambiar y eso se refleja en el cantar del mío Cid. Poco a poco, no solamente los cambios van a tener que ver con la clase noble, decíamos antes, el comercio y la artesanía acaban dando lugar a una nueva clase social que es la burguesía y cuyo poder se basa absolutamente en lo material y en el esfuerzo propio, exactamente igual que el Cid. Es decir, hay una mentalidad que está cambiando porque están cambiando las relaciones de producción y está cambiando la sociedad. ¿Qué pasa? Bueno, cuando ya la burguesía llegue al colmo de su éxito, que será en el siglo XIX, es cuando se produce un nuevo género literario que es la novela. Y la novela se explica exclusivamente, según un análisis marxista, desde el surgimiento de la burguesía. Lo vamos a ver. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Celestina? Que estamos ya a finales de la Edad Media. Claramente ha habido un cambio de paradigma y aquí en la Celestina ya se constata. ¿Cómo se constata? Con la avaricia de Celestina. De hecho, la Celestina es una crítica un poco a ese mundo que se está volviendo cada vez más materialista, con la avaricia de Celestina, que muere por esa causa. Con el personaje de Calisto, que representa el antiguo feudalismo, los antiguos ideales caballerescos, que es completamente ridículo y se mata de la manera más tonta cayendo de una escalera, y el monólogo final de Pleberio, que es claramente un lamento por ese cambio de paradigma, que sí que tiene mucha pena porque Melibea haya muerto, que era su única hija, pero sobre todo es profundamente filosófico en el sentido de esta sociedad ya ha perdido todos los antiguos valores, que eran valores caballerescos fundamentados en el feudalismo, y resulta que está empezando a ser individualista, materialista, y eso puede traer cosas que a lo mejor son buenas para el progreso de la sociedad, pero a lo mejor ese progreso está un poquito envenenado. Lazarillo de Tormes, el individualismo trasladado a la forma de la literatura. Una novela que sí, que está basada en una serie de cartas que realmente existían en el siglo XVI, pero Lázaro de Tormes habla ya desde el yo, es absolutamente individualista y toda su obsesión es pegarse a los buenos para ascender en la escala social, individualismo y materialismo. De nuevo, surge la novela moderna con el Quijote en el siglo XVII, y la novela es exactamente el género de ese individuo que intenta prosperar
porque ya es un paradigma individualista que intenta prosperar a costa de lo que llamaría Freud el principio de realidad, a costa de la realidad. Yo tengo que, por mi propio esfuerzo, conseguir salir adelante. En el caso de Don Quijote, como de lo que estamos hablando todavía es de un momento de transición, esa emancipación individual viene de parte del loco, ¿vale? El loco es como el visionario, es el que realmente intenta o va a lograr la emancipación, eso sí, basándose en una literatura que es la novela de caballerías, que es antigua. El Quijote representa absolutamente la transición de paradigma y hacia un nuevo género, ¿vale? Literario. Es decir, igualmente podríamos decir que ese cambio que se está produciendo a principios del siglo XVII está afectando a la producción literaria y de pronto ese individualismo, ese materialismo producen un nuevo género que es la novela. Lo mismo en el teatro del siglo XVII, es un teatro absolutamente destinado a la propaganda, que esto al final va a ser en los peores momentos del marxismo, de la revolución rusa y del sistema stalinista, va a ser lo que va a ocurrir con la literatura. Una labor propagandística, en el caso del siglo XVII, de la monarquía, es decir, de una estructura política que ha ido evolucionando hacia el Estado moderno. Desde el Cid, en que empezaba a aparecer esa nueva nobleza que podía ascender por méritos propios, al Estado moderno, ya con los reyes católicos, resulta que la nobleza, los antiguos linajes nobles, son ya los enemigos de los reyes. Los reyes, en la medida en que están intentando centralizar el Estado, pues van a rodearse de una novela a la que ellos premian por su esfuerzo, porque es una novela ya una nobleza ya administrativa, que con su propio trabajo, además un trabajo que consiste en administrar lo material, asciende por méritos propios. Y eso permite la formación del Estado moderno y permite que los reyes utilicen a la burguesía y a esa nueva nobleza para enfrentarse a los antiguos linajes. Son las luchas entre nobleza y monarquía del siglo XV. Bien, bueno, al final me he enrollado más de lo que quería, como me pasa siempre, pero bueno, lo tenéis todo más detallado en los apuntes y sirva como ejemplo de cómo se puede hacer un análisis marxista de la literatura. Vale. Vamos ya a la literatura exclusivamente dentro del marxismo, cómo se ve la literatura dentro del marxismo y cómo es desde el marxismo desde donde surge la gran pregunta que, digamos, se va a extender durante todos los capítulos de este curso. La cuestión es, el marxismo lo que quiere es transformar la realidad. A través de la lucha de clases, lograr la dictadura del proletariado y a partir de ahí la disolución de las clases sociales. Esa transformación tiene que estar ayudada por la literatura, es decir, como decíamos, la literatura está sometida a los objetivos marxistas de transformación de la sociedad. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tipo de literatura puede llevarnos a hacer eso de la mejor manera? Bien, las posturas más ortodoxas van a ser siempre las del realismo, es decir, totalmente, de nuevo, lo opuesto al formalismo. Yo cuento la realidad tal cual es, no escatimando en un solo detalle, y así la gente tomará conciencia de cómo las clases bajas están absolutamente sometidas y hay que hacer la revolución, contando la realidad. Se pone como ejemplo el realismo de Balzac, y en el fondo esto al final es una recuperación de la teoría de la mímesis aristotélica, ¿vale? El realismo de Balzac, que por cierto Balzac era un tipo completamente reaccionario, pero Engels lo que viene a decir es que simplemente contando la realidad con detalle ya se produce esa toma de conciencia, que es fundamental para realizar la revolución. Entonces tenemos que frente al formalismo, el marxismo aboga por una literatura contenidista y vuelve a recuperar la idea del arte como representación. ¿Y por qué la novela es buena para el marxismo? Acabamos de decir que es la burguesía la que de alguna manera lleva a sus espaldas la evolución hacia el género novelístico. Pero al marxismo le parece bien. ¿Por qué? Porque la novela, además de hablar de esa lucha del individuo con la sociedad, resulta que es un género de acción y no solamente presenta el mundo tal cual es, como hacía Balzac, provoca la toma de conciencia, sino que además permite proyectar a futuro, es decir, decir qué es lo que el mundo puede llegar a ser y promover esa transformación, es decir, la acción es posible.
la novela, además, habla de personajes, normalmente esto lo vamos a ver mejor con la teoría de Lukács, complejos que van a intentar, a su vez, mejorar, progresar y van a cargar con la acción a sus espaldas, ¿vale? Luego hablamos un poquito de Ana Ozores y de Emma Bovary si me da tiempo. Y la cuestión es que entonces lo que se impone para el marxismo, la literatura ideal, va a ser la novela realista. Y ya si es naturalista, muchísimo mejor, porque los detalles escabrosos hacen tomar conciencia todavía más del sometimiento de las clases bajas, de las malísimas condiciones de vida, y se trata efectivamente, o sobre todo, de cambiar las condiciones de vida de la gente, ¿vale? Entonces el realismo parece perfecto. Bueno, no tanto. Hay autores, sobre todo esto va a ocurrir en el círculo de Bakhtin, pero ya Trotsky en su obra Literatura y Revolución iba apuntando un poco hacia esto, que advierten de que igual la revolución no solamente está en el contenido, en mostrar un contenido social, sino que igual las propias formas literarias pueden alterar las estructuras sociales y promover también la transformación. Trotsky lo que hace, por ejemplo, es un alegato en favor de la poesía lírica, que es como lo último que al marxismo le interesa, porque considera que un hombre nuevo no se puede construir sin poesía. Bien. Vamos ya a hablar de los dos grandes autores, de las dos grandes aportaciones que vienen desde el marxismo y que sí que van a tener mucha trascendencia en la teoría de la literatura posterior y en la concepción de la literatura y en la idea de la literatura como revolución y revolución textual, que es la que nos viene ocupando. Lukács. Es evidente que los autores marxistas van a teorizar sobre todo sobre la novela, porque es lo que les interesa. Decimos que es una discreta apertura de la ortodoxia porque no va a ser tan radical y tan inmovilista como los autores rusos que provienen de la Revolución Rusa, pero sí que va a abogar efectivamente por una novela realista. ¿Qué pasa? Que teoriza mucho sobre el personaje. Ya venía esto de Lucien Goldman y advertía, como decíamos, de que la novela verdaderamente buena, verdaderamente importante y transformadora habla siempre de personajes complejos. Es una de las grandes aportaciones de la novela del siglo XIX. Y Lukács lo va a denominar incluso personaje demoníaco. Esto demuestra su explicación marxista de la novela. ¿Por qué? Porque resulta que la novela, sabéis que a nivel de teoría de la literatura sería como otra forma de la épica, que es la narrativa de la Edad Media, pues para Lukács la transformación de la épica a la novela tiene que ver exactamente con los cambios en las relaciones de producción. Es decir, el mundo moderno, el mundo industrial, así como la épica hablaba sobre un mundo absolutamente inmóvil y absolutamente ideal, porque lo que intentaba era que no hubiera movilidad social. Bien, pues la novela ya de la burguesía, ya del siglo XIX, de lo que habla es de un personaje absolutamente complejo, ¿vale? Un personaje que es incapaz de asumir toda esa realidad de desigualdad que existe, toda esa realidad material. Es una sociedad además completamente fragmentada, donde hay toda una parte muy explotada, muy sometida, toda una parte alienada, y eso va a dar lugar a una inseguridad, a un descontento, incluso a una locura, que es lo que Lukács llama el personaje demoníaco. Por eso hay tanta literatura sobre personajes insatisfechos, y aquí es donde hablamos, por ejemplo, de los grandes personajes femeninos como Emma Bovary o Ana Karenina o Ana Ozores, la regenta, ¿vale? Sí es verdad que dentro de esta explicación que Lukács da de la novela estrictamente marxista, tiene algún punto un poquito revolucionario, y es que sí que habla de que haya espacio para nuevas técnicas narrativas e introduce la ironía como un factor precisamente revolucionario. Es decir, no se trata solamente de mostrar la realidad como si fuera un espejo y que no haya absolutamente ninguna distorsión, sino que cierta distorsión irónica,
facilita la crítica social y por tanto la transformación. Y además es que hay un proceso de selección en todo individuo, en todo autor, que es inevitable. Ningún autor es un espejo absolutamente objetivo de la realidad. Por lo tanto, todos esos márgenes interpretativos no solo son lícitos, sino que son buenos, insisto, para facilitar la crítica y para favorecer la transformación. Otra cosa muy importante de la teoría de la novela de Lukács es que aboga no por una novela descriptiva, naturalista, donde todos los detalles estén planteados como en un espejo, sino por una novela de acción, porque lo que importa de verdad es la transformación de la sociedad. Bien, vamos ya con el Círculo de Bakhtin. Hablamos de Círculo de Bakhtin porque, Bakhtin fue un autor que, aunque provenía del marxismo y hizo críticas muy duras al formalismo ruso, acabó siendo exiliado porque no se ceñía absolutamente a la ortodoxia marxista. Y hay otros autores como Volosinov o Medvedev, que seguro que lo estoy pronunciando fatal, que también firman algunas obras de las que se atribuyen al Círculo de Bakhtin. Nunca se ha sabido muy bien quién las escribió, da un poco igual. Es verdad que hay algunas de esos textos más cercanos al marxismo, otros más cercanos a promover una autonomía de la literatura, por eso esto es un poco revolucionario, vale, pero están todos un poco dentro de la misma órbita. Bakhtin va a ser un autor completamente revolucionario y trascendental para el desarrollo futuro de la pragmática. ¿Por qué? Porque considera que la significación, el significado del que estábamos hablando y que los autores estructuralistas ya hablaban que surgía del significante, para Bakhtin surge de la interacción entre los hablantes. No hay significado sin interacción, porque no hay significado sin contexto, sin una intención del emisor, sin un estado de cosas del receptor y sin un contexto en el que se produce ese mensaje. Entonces, la significación comienza en la interacción. Y esa interacción también refleja la lucha de clases. Es decir, para Bakhtin, desde siempre, esa lucha de clases no ha estado tanto en una realidad social que se pueda reflejar, como decíamos, en un espejo, sino en la propia interacción lingüística entre las clases bajas y las clases altas. Las clases altas siempre van a tratar de homogeneizar el discurso, ¿vale? De utilizar un discurso que sea siempre igual y ciertamente un poquito elevado, para que así además las clases bajas no puedan alcanzarlo. ¿Qué van a hacer las clases bajas? La revolución desde el discurso, es decir, el lenguaje vulgar, los insultos, las jergas, a ver, que tengo por aquí alguna cosa más, la parodia, incluso la risa, ¿vale? Van a ser, digamos, productos discursivos revolucionarios que están ahí para corromper, para perturbar esas formas que las clases altas y absolutamente reaccionarias, conservadoras y contrarias al cambio están intentando mantener. El lenguaje, por tanto, en su propia forma, el propio discurso, no tanto en lo que dice, sino en cómo lo dice, tiene propiedades revolucionarias. Para empezar, para Bakhtin no refleja la realidad social, la refracta. Esto quiere decir que refleja el propio conflicto de la lucha de clases, en esta interacción entre, por ejemplo, un hablante de una clase alta y de una clase baja, cosa que tampoco está tan pasado de moda, porque lo podemos ver ahora perfectamente, ¿vale? Luego hay gente que tiene mucha capacidad de cambiar de registro y de hablar de manera muy elevada y de manera muy vulgar, pero lo normal es que según a la clase a la que pertenezcas hables de una manera o hables de otra, ¿vale? Entonces, en esa refractación ya está la toma de conciencia, no hace falta copiar la realidad. Por otro lado, el lenguaje en sí mismo es performativo. ¿Esto qué quiere decir? Que actúa sobre la realidad. El lenguaje tiene la capacidad de actuar y de transformar la realidad. Ya sabéis la teoría de los actos de habla. Un juez dice se abre la sesión y la sesión se abre y está actuando con el lenguaje. Bueno, pues Bakhtin exagera mucho esa capacidad, por ejemplo, de las clases bajas de revolucionar, de cambiar la realidad a partir del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es esencialmente conflicto, es esencialmente refractación. ¿Y cuál va a ser el género
más adecuado, más perfecto para reflejar esta interacción? Por supuesto, la novela. La novela porque tiene la capacidad no solamente de plantear diálogos y jergas y imitar las voces de los distintos personajes, sino porque en sí misma es polifónica, es decir, se juntan distintas voces. Cabe que haya distintas voces de distintos narradores, desde distintas posturas. Cabe insertar textos de otras producciones artísticas. Hoy día, bueno, está a la orden del día, las nuevas técnicas narrativas, pues esto ya lo dijo Bakhtin, insertar cartas de un personaje, insertar cortes de prensa. O sea, la novela es total, es polifónica, tiene la capacidad de insertar un montón de discursos y, por lo tanto, de establecer conflictos y relación entre esos discursos. Por lo tanto, lo que va a decir Bakhtin es que la novela no es un género, en realidad es un antigénero, dada la absoluta capacidad revolucionaria de apertura, de permeabilidad, de las distintas voces. Además, digamos que, y aquí impugnando un poco a Hegel, todo ese conflicto que aparece en la novela no es un conflicto que al final de la novela se resuelva, es que permanece abierto, es que es un conflicto irreductible, como es en realidad un poco la lucha de clases. De ahí que bueno, Bakhtin quizá tuviera algunos problemas. Bakhtin además es un autor que estudia muchísimo, creo que su tesis doctoral sobre la cultura popular en la Edad Moderna, ¿vale? Y habla del carnaval como una especie de correlato de la revolución de las clases populares al antigénero de la novela. Sabéis que el carnaval en sus orígenes es el mundo al revés, es como la válvula de escape de las clases populares más denostadas y más perjudicadas por los órdenes sociales dominantes, donde de pronto se corona rey a un niño, o las mujeres se pueden vestir de princesas, o incluso hay máscaras de animales que nos permiten permeabilizarnos con otras identidades. Es absolutamente revolucionario el carnaval. Y entonces, bueno, pues Bakhtin pone el carnaval como ejemplo de correlato sociológico aquí. Sí, siendo bastante ortodoxo marxista, aquí, bueno, pues como el correlato del género de la novela. Bien, pues nada, lo dejamos aquí, hablamos de Freud y de Lacan, del psicoanálisis, en el próximo capítulo. Sí que me gustaría simplemente señalar que toda esta capacidad revolucionaria del lenguaje va a ser la que va a heredar Julia Kristeva para acuñar el concepto de revolución textual, que, como digo, es la finalidad, esperando no ser excesivamente teleológica, de esta segunda parte del curso. Gracias a todos.